E agora, a nossa próxima entrevistada é... Deixa eu ver aqui no meu Samsung Galaxy Z Fold 2. Vamos lá. Assim. Nossa próxima convidada é internacional. Ela que foi escolhida pela revista Time para a concorrida lista das 100 pessoas que estão moldando o futuro. O motivo? Sua liderança e visão do mercado de trabalho das mulheres. Nesse último ano, a gente viu a grande crise da pandemia, fez o nível de desemprego explodir em todo o mundo e as mulheres foram as mais afetadas, inclusive e especialmente na Argentina, onde Mercedes D'Alessandro é a diretora nacional de Economia, Igualdade e Gênero. Ela tem atuado na elaboração de políticas públicas e traz um importante debate à tona, o da economia dos cuidados, que ela chama de economia invisível. Cuidar da casa, fazer a lista do mercado, dever de casa com os filhos. Vocês sabem bem do que eu estou falando, né? E para entrevistá-la, convidamos a apresentadora do Roda Viva, da TV Cultura, e colunista do jornal o Globo e da Rádio CBN, Vera Magalhães. E a editora de Sociedade e Comportamento da Marie Claire, Natasha Cortez, que vai conectar conosco daqui a pouquinho, viu? Vera, por favor, bem-vinda. Agora aquele nosso cumprimento, né? Cumprimento pandêmico, Valéria. Qual que é seu? Obrigada, querida. Olá, boa noite a todas, a todos, todo mundo que está aqui com a gente hoje. Bem, algo de novo e declaradamente feminista. E também tem um grande potencial transformador acontecendo aqui do lado, no nosso país hermano, a Argentina. Em novembro de 2020, o Congresso argentino aprovou pela primeira vez em sua história um orçamento com perspectiva de gênero. A responsável pelo desenho desse orçamento é uma economista, Mercedes D'Alessandro. É a primeira a ocupar o posto de diretora nacional de Economia, Igualdade e Gênero do Ministério da Economia da Argentina. Com o orçamento convertido em lei, Mercedes e sua equipe de 20 economistas, aliás, todas mulheres, têm trabalhado em políticas declaradamente feministas, com enfoque, sobretudo, nas tarefas do cuidado, como a Valéria falou para a gente, no motivo das duplas e até triplas jornadas de trabalho que fazem as mulheres se afastarem do descanso, dos estudos, da família, do lazer e até do próprio mercado. Essa realidade foi amplamente agravada pela pandemia. Como em toda a América Latina, a crise gerada pela Covid-19 reforçou na Argentina desigualdades econômicas pré-existentes, causando um impacto brutal sobre as mulheres, que perderam emprego e renda em taxas muito superiores às dos homens. Para se ter uma ideia do estrago, em março de 2020, a participação feminina no mercado de trabalho retrocedeu aos níveis de 2002. Pois cabe ao grupo de economistas, encabeçado pela Mercedes, produzir indicadores e pensar em medidas para que esse abismo que separa homens e mulheres possa ser, enfim, mitigado. Nesta noite, eu e a Natasha Cortez, editora de Sociedade e Comportamento da Marie Claire, vamos conversar com ela sobre este momento importante do governo do país, que enfrenta uma grave crise econômica, e também da sua trajetória pessoal. Então, já temos aqui na tela comigo a Natasha Cortez. Natasha, boa noite, bem-vinda ao palco do Summit. Boa noite, Vera. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É uma honra te acompanhar nessa entrevista. É um grande prazer. O prazer é todo meu, Natasha, e o convite foi uma honra para mim também. Mercedes, boa noite, bem-vinda ao palco do Power Trip Summit 2021 da Marie Claire. Buenas noches.
a gente não ouve a Mercedes aqui, não sei se as nossas líderes ouvem em casa, não sei se tem algum probleminha no áudio. Ahí me escuchan. Buenas noches. Olá, bom, então tá, vou começar com a primeira pergunta, Mercedes. Uma das principais ações do seu gabinete tem sido mitigar os efeitos da pandemia para as mulheres no mercado de trabalho. Para isso, vocês mediram a forma como essas mulheres foram mais atingidas pelos efeitos da Covid-19 do que os homens. De que forma foi feita essa métrica e quais as medidas efetivas adotadas para tentar conter esse efeito? Bueno, en realidad este es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo, no solamente en la Argentina, ¿sí? La pandemia del COVID ha causado que las mujeres retrocedan en su participación económica muchísimo, y sobre todo las mujeres que tienen hijos o hijas a cargo, y más aún las mujeres que están a cargo de un hogar solas, es decir, sin una pareja, sin alguien que acompañe o comparta los tiempos de cuidado. Esto es algo que está ocurriendo en todo el planeta, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina. Se calcula que en la región latinoamericana estamos teniendo un retroceso que equivale a 10 años de avances en los derechos laborales de las mujeres. Estos datos creo que de alguna manera en la Argentina son, no es que son nuevos, porque venimos las economistas feministas trabajando mucho en tomar dimensión de que hay desigualdades de género y que esas desigualdades de género se pueden ver a partir de los indicadores laborales, pero sí es la primera vez que tenemos la oportunidad de tener un espacio institucional dentro del Ministerio de Economía, que no es poca cosa, para poder trabajar sobre políticas concretas que contribuyan a cerrar estas brechas de desigualdad. Entonces, los datos, por decirlo de alguna manera, existen, los tenemos en todos lados, digamos, solamente hace falta mirarlos, sentarse y buscar la manera de que sirvan a la hora de diagnosticar los problemas y también a la hora de resolver estos problemas. Entonces creo que lo que venimos haciendo en la Argentina, lo novedoso, por decirlo de alguna manera, es participar activamente en los debates económicos, algo que por ahí quienes nos escuchan no lo notan tanto, pero si ustedes se ponen a pensar en este momento, ¿cuántas mujeres hay presidiendo un país en toda América Latina? Ninguna. ¿Cuántas mujeres hay en ministerios de finanzas o de economía en Latinoamérica? ¿Cuántas mujeres hay a cargo de ministerios o espacios en donde se debata producción, tecnología, industria, energía, transporte? Es decir, estos debates en general están masculinizados y ahí es donde creo que en la Argentina estamos avanzando un poco para abrirnos espacio a las mujeres, porque entendemos que los problemas económicos están atravesados por brechas de desigualdad entre varones y mujeres, y ahí es donde estamos trabajando hoy con mucha fuerza. Muito obrigada, Natasha, por favor. Mercedes, das principais desigualdades de gênero da Argentina, qual você diria que é a mais difícil de combater? E, do ponto de vista econômico, qual seria a mais cara de se combater? Yo creo que de las desigualdades la más difícil es una que está totalmente arraigada en nuestra cultura y en nuestra especie de ser mujer, y lo digo entre comillas, porque ahora creo que se van a dar cuenta todas, que tiene que ver con que las mujeres realizamos 3 veces más tareas de cuidado y tareas en los hogares que los varones. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres dedican 3 veces más tiempo a cocinar, a hacer las compras, a arreglar la ropa, la cama, a cuidar a los niños y niñas, a cuidar a una persona que tiene una discapacidad, a acompañar a los padres o madres, a las abuelas, al médico o a alguna persona que necesita auxilio. Es decir, las mujeres dedican en promedio en la Argentina casi 7 horas a hacer estas tareas, que son gratuitas, que se hacen en el interior del hogar, y que además parecen asignadas a las mujeres por una cuestión de naturaleza, como si las mujeres tuvieran algún don natural o extra para limpiar mejor el baño o lavar mejor los platos o arreglar mejor las camas, ¿no? Entonces, esta desigualdad al interior del hogar, nosotras vemos que luego se expresa en que las mujeres tienen menos tiempo para trabajar en un empleo remunerado, es decir, una mujer que dedica
aproximadamente 7 horas, hacer todas estas tareas, lavar, cocinar, planchar, llevar a los niños a la escuela, buscarlos, hacer sus tareas, acompañar a la madre al médico, etcétera, difícilmente pueda dedicarse 8 horas o a tiempo completo a algún trabajo en una escuela, en un comercio, en una fábrica, en cualquier actividad remunerada. Y esto es lo que nosotras después vemos que se expresa en que las mujeres tienen menor participación en el mercado laboral, tienen menores salarios que los varones, se insertan en trabajos que están asociados con los cuidados. Por ejemplo, en Argentina la principal salida laboral que tienen las mujeres es ser empleada doméstica, es decir, lavar, cocinar, planchar, cuidar en la casa de otra persona por una remuneración. Y entonces también si sumamos que trabajan menos en el mercado pago, que tienen menos sueldos, que tienen trabajos más precarios, que tienen más niveles de desempleo, es obvio que como resultado de eso las mujeres son más pobres que los varones y tienen menos autonomía económica. Entonces, ese creo que es uno de los principales problemas porque está muy asimilado a la estructura cultural de nuestros países y eso es lo que tenemos que sacudir de alguna manera para que las mujeres realmente puedan abrirse paso y puedan trabajar en igualdad de condiciones con los varones, ¿no? Y no que cuando terminen su jornada laboral tengan que venir y seguir haciendo todas esas otras tareas y que cuando vemos a un varón que agarra a un bebé y le cambia los pañales, digamos, ¡ay, qué buen padre! Está cambiando un pañal, ¿no? Como si fuera algo de Marte, de otro planeta, y no algo tan natural. Nadie se sorprende cuando ve a una mujer cambiando un pañal de un bebé, sin embargo, cuando ve a un varón es como una cosa de locos, ¿no? Entonces, ahí creo que es una de las desigualdades más pronunciadas es esa, y es la que hace que las mujeres finalmente, cuando uno mira toda esa seguidilla de cosas que hace que muchas mujeres se retiren del mercado laboral, cuando tienen hijos, que pierdan años de su carrera, que no las promocionen para ser jefas o no las manden a algún viaje o les cueste de alguna manera quedarse más horas o quedarse esa reunión after office, ¿no? Después de la oficina, en donde seguramente se van a debatir algunos aumentos salariales o alguna cosa por el estilo. Entonces, ese creo que es un punto importante que tenemos que abordar porque es lo que permite que las mujeres tengan mayor autonomía económica. Mercedes, o seu cargo é novo e ele institucionalmente tem um arranjo muito interessante, porque normalmente as políticas de gênero elas estão sob o guarda-chuva dos direitos humanos ou de um ministério próprio das mulheres, mas elas não têm essa ótica econômica que o seu cargo traz. Ao mesmo tempo, a aprovação de um orçamento e a destinação de parte desse orçamento para essa diretoria faz com que essa política também ela tenha um endereçamento de finanças e verbas. Mas a gente sabe que a Argentina enfrenta uma crise econômica, assim como muitos países, principalmente em razão da pandemia. Qual é a garantia que você tem por parte do governo de que os recursos aprovados para essas políticas tão importantes, eles não vão ser os primeiros a ser cortados quando se precisar fazer cortes de despesas? Es muy importante lo que señalás, Vera, porque efectivamente, primero que ha sido toda una conquista conseguir un presupuesto con perspectiva de género. Y esto para nosotras, como bien señalaste, significa que no hay un solo ministerio que es el de las mujeres, géneros y diversidad que existe en la Argentina, que se creó en el año 2019, sino que en todos los ministerios, es decir, toda la estructura del Estado, tiene que haber políticas con perspectiva de género. Nosotras en el primer año con el presupuesto con perspectiva de género logramos identificar políticas que cierran brecha de desigualdad solamente en la mitad de los ministerios. Y este año estamos buscando que todos los demás también se sumen. Ahora es cierto que la pandemia ha hecho una serie de cambios en presupuestarios, cambios en los lineamientos políticos, cambios en las definiciones de los países que tienen que ver con cuidar la salud. En la Argentina, desde el Ministerio de Economía, hemos trabajado desde el primer día con el mandato de, primero, cuidar la salud, cuidar los ingresos de la población y cuidar el trabajo. Esto es también cuidar a las empresas, ¿no? Que las empresas puedan seguir sosteniéndose para que no descarten trabajadores, para que no los despidan, para que no se eliminen puestos de trabajo.
Ahora, cuando nosotros miramos esos principios, fíjate que gran parte de estas cosas también están feminizadas. Entonces digo, más allá de que el Estado quisiera recortar o no, sería muy difícil porque en el sistema de salud, por ejemplo, en la Argentina, 7 de cada 10 personas son mujeres. Durante el 2020, durante el año 2020 en la Argentina, la pandemia hizo que casi 11 millones de personas tuvieran que necesitaran asistencia alimentaria. Argentina tiene 44 millones, quiere decir que un cuarto de la población de la Argentina necesitó asistencia alimentaria. Esta asistencia alimentaria se gestiona mayoritariamente también por mujeres. Son mujeres quienes revuelven estas grandes ollas que se ven en muchas fotografías, ¿no? En los que nosotros llamamos comedores populares, que seguramente en Brasil pueden pensar en algunas actividades que se hacen en las favelas, que se hacen en los barrios, en donde las familias se reúnen en torno a un gran recipiente y comparten las raciones de comida. El Estado ha financiado mucha de esa comida, pero lo cierto es que quienes cocinan día a día son mujeres. Así también, cuando nosotras pensamos en el trabajo, sobre todo en el trabajo informal, también estamos hablando de que hay una sobrerepresentación de las mujeres en los trabajos informales, por esto que dije anteriormente. Entonces, de alguna manera, el Estado argentino debería ir muy en contra de sus propios intereses si recortara el presupuesto orientado a género, porque hoy forma parte de sus propias prioridades. Si decimos que queremos cuidar la salud, estamos hablando de que tenemos que cuidar el trabajo que mayoritariamente realizan mujeres, lo mismo en la asistencia alimentaria, lo mismo en la recuperación económica. Entonces, por supuesto que hay sectores que reciben grandes caudales de inversión pública en donde las mujeres no están. Por ejemplo, la obra pública, que es un gran resorte productivo en economías como la de Argentina, ahí las mujeres están casi inexistentes. Hay una mujer cada 100 trabajadores en el sector de la construcción. Entonces, ahí, en algunos de esos sectores, es donde nosotras también estamos trabajando para buscar cuáles son los incentivos que va a poner el Estado y, por supuesto, que va a tener también el sector privado para que las mujeres ganen posiciones. Yo leía en la programación de este summit que van a hablar mañana seguramente o pasado mañana con un grupo de mujeres en tecnología. Eso es el futuro, es el presente y es el futuro, y ahí es donde las mujeres necesitamos ganar nuevas posiciones. Entonces, yo creo que no tenemos este problema hoy. Vamos a ocupar ese presupuesto en donde tenemos que ocuparlo, y lo que vamos a hacer es todavía juntar más dinero este año para seguir contribuyendo a cerrar esas brechas de desigualdad, porque Argentina ha entendido que cerrar brechas de desigualdad es la manera de dar respuesta a la crisis que generó la pandemia. Si la pandemia está golpeando hoy con más fuerza a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, entonces trabajar para mejorar la calidad de vida, el acceso al trabajo, la permanencia en el trabajo y la compatibilización de las tareas de cuidado con el trabajo de las mujeres es la respuesta necesaria para que el país pueda salir adelante. Obrigada. Natasha, por favor. Mercedes, seria possível hoje a Argentina ter uma diretora nacional de economia, igualdade e gênero e ter aprovado um orçamento com perspectiva de gênero sem o ativismo do movimento feminista? Sería imposible. En la Argentina, el movimiento feminista ha marcado un antes y un después en las políticas públicas. Nosotras tenemos un grupo incluso de WhatsApp, hoy que usamos tanto estas tecnologías para comunicarnos. En la Argentina tenemos un grupo que se llama Mujeres Gobernando. En ese grupo, que se llama Mujeres Gobernando, tenemos 256 mujeres, y somos 256 porque es el límite que tiene WhatsApp para generar un grupo, ¿no? Y esas 250 mujeres estamos todas trabajando en el gobierno nacional y gestionando política. Están ahí mujeres que hoy, por ejemplo, están en México buscando vacunas para cuidar la salud de los y las argentinas.
está quien le lleva la firma al presidente, la secretaria legal y técnica, está la ministra de las Mujeres, estamos quienes trabajamos en el Ministerio de Economía, de Producción, de Transporte, de Ambiente, etcétera. Entonces, todas nosotras, bueno, no todas, pero la mayor parte de nosotras venimos del feminismo, venimos de los movimientos feministas, venimos de las asambleas, de los barrios, de las universidades, de los lugares de trabajo, de los partidos políticos, de dar muchísimas discusiones para llevar adelante una agenda en común. Y quienes no vienen del feminismo, que son muchas compañeras y que se han encontrado en los últimos años con el feminismo, también tienen en ese espacio un lugar en donde aprender del feminismo, formarse del feminismo, preguntar cosas libremente sin ser cuestionadas o juzgadas y también poder contribuir ellas con otras visiones que tienen que ver con la política en general. En la Argentina había una diputada hace mucho tiempo, Florentina Gómez Miranda, que decía una frase que todas usamos y repetimos mucho, que dice así: cuando una mujer entra a la política, le cambia la vida. Cuando muchas mujeres entran a la política, lo que cambia es la política. Y eso es una consecuencia concreta del movimiento Ni Una Menos, de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, que es una de las grandes conquistas que hemos tenido en la Argentina el año pasado, aún en medio de la pandemia. Hoy en la Argentina es legal el aborto para las personas que lo necesiten, y es legal en todo el territorio nacional, y eso ha sido una conquista del feminismo. También tenemos la paridad en las listas que se presentan a las elecciones. Esto significa que cuando hay un acto electoral tiene que haber una lista de un varón, una mujer, un varón, una mujer, para poder romper con estos techos de cristal y esta situación que yo comentaba al principio, en la que hay muy pocas mujeres en cargos jerárquicos y en estructuras importantes, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es resultado de un movimiento vital, de un movimiento con ideas, con una estrategia, con mucha constancia, que por supuesto yo hablo de Ni Una Menos en adelante, pero el movimiento feminista en la Argentina tiene muchísima historia y tradición, tenemos encuentros nacionales de mujeres hace más de 40 años, digo, bueno, sí. es largo, digamos, pero Natalia, si respondo a tu pregunta, creo que en absoluto podríamos hoy tener los pasos que hemos dado en el feminismo sin el feminismo y sin el feminismo popular, sobre todo. Mercedes, no Brasil a gente não tem um cargo correlato ao seu, mas tem uma Secretaria da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é ocupada por uma mulher com um perfil bastante diverso, bastante distinto do seu. Damares Alves é uma política de corte conservador, ligada à igreja evangélica e que normalmente discursa contra as pautas do movimento feminista, é dissociada desse movimento. De que maneira você vê essa diferença entre Argentina e Brasil no trato da questão de gênero e como isso interdita, de alguma forma, o diálogo e a troca de ideias entre dois países tão próximos, tão parecidos em certos aspectos e tão dependentes um do outro em termos culturais, comerciais, etc. Sí, yo he escuchado, por supuesto, algunas declaraciones de esta secretaria o ministra, como decían ustedes, de que los varones se visten de azul y las niñas de rosa, y cosas de estereotipos, ¿no? Y cosas mucho más graves también. Creo que la verdad que no quiero ofender a nadie con el comentario que voy a hacer, pero creo que tiene que ver también con una posición política más general, que no es solamente esta mujer en este lugar, sino que tiene que ver también con el gobierno que hoy tiene Brasil, ¿no? Entonces creo que esa forma de gobierno, esa visión de gobierno es conservadora en ciertos planos, y entonces no es de extrañarse que haya una mujer ocupando ese lugar que también tenga y reponga los mismos ideales y la misma mirada, ¿no? Entonces creo que el ser mujer no garantiza que una sea feminista, que tenga ideas vinculadas al cierre de brechas de género, a la igualdad, que entendamos también que
Digo, hay veces que se entiende el feminismo como una especie de las mujeres quieren dominar a los varones, quieren vengarse, cosas por el estilo, ¿no? Aquí estamos hablando de igualdad, estamos hablando de otra cosa, pero para hablar de igualdad también tenemos que tener en la cabeza determinados valores que hacen a la democracia, que hacen a la redistribución del ingreso, que hacen a las garantías y a la ampliación de derechos. Y como decía, no quiero decir nada que pueda herir alguna susceptibilidad, pero entiendo que hoy el gobierno de Bolsonaro no es en el imaginario latinoamericano lo mismo que ha sido los gobiernos de Lula o los gobiernos de Dilma Rousseff. Y en ese sentido yo soy de Misiones, que es una provincia que es limítrofe con Brasil, y la verdad me he criado, no sé, he ido de vacaciones a Camboriú, a Bombiñas, a Capago, he visitado Porto Alegre, he viajado muchísimo por Brasil y lo siento realmente como un país hermano, porque lo vivimos de esa manera, como decías, tenemos relaciones comerciales, relaciones políticas, pero creo que también tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo y debatiendo, como estamos haciendo ahora, un intercambio entre dos países que yo creo que puede generar vínculos y que podemos pensar cosas en común. Pero bueno, también los momentos políticos son diferentes. En el gobierno anterior de Argentina, el gobierno que tenía Mauricio Macri como presidente, también había mujeres en puestos importantes y de grandes liderazgos y que no necesariamente se autodenominaban feministas o pensaban en las estrategias del feminismo como estrategias que sirvieran para cosechar y ampliar derechos. Sí había un Instituto Nacional de las Mujeres que estaba a cargo de una mujer que se decía feminista y que luchaba por eso, aún dentro de un gobierno que era bastante conservador, pero no era lo mismo. También durante el gobierno de Macri se debatió el aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso de la Nación, se perdió en ese momento la votación, digo, hubo apertura a determinados debates, pero no era un gobierno que se autodenominara feminista y que impulsara esto como parte de su agenda central. Entonces, no basta ser mujer para poder luchar por los derechos de las mujeres y de las personas LGBT también, ¿no? Porque cuando hablamos de feminismos en la Argentina, siempre estamos hablando de lesbianas, gays, travestis y trans también al lado y a la par de las mujeres, porque tenemos un país con matrimonio igualitario, con ley de identidad de género, con leyes que son pioneras en la región. Entonces yo sinceramente creo que es cuestión de tiempo, que Brasil tiene una potencia gigantesca, que está transformándose mucho en las bases populares también, y que espero sinceramente que también acompañen esos procesos, porque creo que es necesario que Brasil dé pasos muy certeros, sobre todo en lo que hace a los accesos, al acceso a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Avanzar un poco más en el debate sobre el aborto, que es un debate que creo que tiene que inspirar a América Latina en su conjunto lo que sucedió en Argentina, y que ahí estamos, por supuesto, para apoyar en esos debates y en lo que necesiten. Perfeito. Natasha, por favor. Mercedes, a direção que você comanda não tem ligação direta com a legalização do aborto, né? Mas eu fiquei pensando aqui, como a legalização do aborto influencia na saúde econômica da Argentina? A Argentina já tem dados sobre isso? Sí, nosotras, si bien no estamos directamente, por supuesto, yo personalmente he sido una activista por el aborto legal, seguro y gratuito en mi país, y hemos debatido también que tiene implicancias económicas. ¿Por qué es esto? Nosotras usamos mucho una frase en la Argentina que dice así: las ricas abortan, las pobres mueren. Y esto tiene que ver con un acceso desigual al sistema de salud. Las mujeres más pobres tienen muchísimos obstáculos para hacerse un aborto clandestino y terminan haciendo abortos me acuerdo cuando se rechazó la primera vez el aborto legal en Argentina, después la votación, una semana después, una mujer moría por ponerse perejil en sus partes íntimas para tener un aborto clandestino, es decir, usan métodos que no son seguros, que son mitos y leyendas también, ¿no? Y eso se llevó muchas mujeres, se llevó la vida de muchas mujeres y también su salud. Entonces, en general, el aborto clandestino sucede igual en todas las sociedades. Y la gran diferencia, en todo caso, es quién puede acceder a un aborto clandestino en condiciones higiénicas y de salubridad y quién no.
y ahí es donde las pobres no acceden a estos abortos clandestinos en condiciones y las ricas sí. Entonces ahí lo económico también aparece. Al mismo tiempo, en la Argentina, tener un aborto clandestino, pagado con un médico, en algún hospital clandestino, etcétera, era una cosa que accedía solamente a alguien que ganaba, no sé, 2 salarios mínimos, ¿no? En la Argentina, cuando esto no es la mayoría de la población. Y aún con el misoprostol, que es una pastilla que sirve para abortos más seguros, que se pueden realizar en la casa y que era un método muy, muy barato en comparación con un aborto en una clínica, también era muy caro para las mujeres más pobres. Entonces, nosotras sí trabajamos mucho en mostrar esas desigualdades y además también desde la parte de los datos, de la recolección de los datos, mostrando que los costos derivados de los abortos clandestinos para el sistema de salud en la Argentina también eran muy elevados y que el retransformar el sistema de salud para que pueda dar respuestas era más barato. Y eso tiene que ver también con la educación sexual, porque en la Argentina la campaña por el aborto decía educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Quiere decir que no se trataba de banalizar la situación o de fomentar una sexualidad sin ningún tipo de cuidado, como a veces se suele decir en los argumentos más retrógrados con respecto a esta discusión, sino que se trataba de pensar en toda su circunstancia, ¿no? El acceso a la educación sexual, el acceso a los anticonceptivos y el acceso al aborto legal. Y que sea gratuito tiene que ver con esto, que no dependa de la condición social, del nivel de ingresos, etcétera, a acceder o no a un aborto, porque como decía al principio, si entendemos que las mujeres ganan menos que los varones, tienen menos posibilidades de actividad económica, etcétera, si encima esto tiene que ser pago, seguimos reproduciendo las mismas desigualdades y las mujeres pobres no pueden abortar, aunque sea legal, si esto no es gratuito. Por eso el sistema de la Argentina hoy garantiza abortos seguros y gratuitos en los hospitales públicos y eso es lo que hoy estamos trabajando también para que sea realidad, porque si bien la ley se votó el 30 de diciembre del 2020, todavía estamos trabajando en la implementación de esto, en la capacitación de las personas que trabajan en los hospitales públicos, en las conserjerías y en todos los pasos que tiene que hacer una mujer para poder llegar a ese aborto legal, seguro y gratuito. Mercedes, nesse orçamento aprovado para a sua pasta, para a sua diretoria, você vai comandar cerca de 15% do total do orçamento da Argentina. Dentro desse guarda-chuva, vocês elegeram 55 diretrizes, eu imagino que para cumprir ao longo do período que resta de mandato para o presidente Alberto Fernandes. Eu queria saber, dentro dessas 55, quais são as prioritárias e como essa economia do cuidado, como você tem chamado, né, dessas mulheres que estão voltadas para uma dupla ou tripla jornada, como isso pode ser medido e como isso pode ser remunerado? Como esse orçamento vai entrar para tentar remunerar esse trabalho que hoje é gratuito e pelo qual a mulher não recebe? En realidad hay varios debates acerca de la remuneración del trabajo que se hace en los hogares, pero nosotras lo que sí estamos debatiendo y lo que sí queremos avanzar es en una remuneración del trabajo que hoy se hace de cuidados comunitarios, ¿no? Hoy, por ejemplo, como les decía, hay muchísimas mujeres que están cocinando para darle de comer a 10 millones de personas que necesitan asistencia alimentaria en la Argentina. Esto lo hacen hoy con un programa que se llama Potenciar Trabajo, que lo que le paga es el equivalente a la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Quiere decir que son mujeres que hoy están por debajo de la línea de pobreza, quienes están garantizándole el sustento a estas personas que también están por debajo de la línea de pobreza. Y esas son cosas que nosotras estamos trabajando para revertir, para transformar. Son trabajos que en general otra vez están invisibilizados. Estas mujeres son vistas como grandes heroínas, como las matronas del pueblo, las abuelas, las compañeras, las que están ahí dejando todo por los demás. Por supuesto que lo son y lo hacen, pero nosotras queremos que eso sea remunerado, sea pago, que estas mujeres tengan derechos laborales. Entonces, sí estamos trabajando este año para fortalecer ese tipo de trabajo que es un trabajo de cuidado.
pero pero también sobre todo me parece que es interesante pensar que cuando hablamos de cuidados, gran parte de los cuidados, por ejemplo, son a los niños y niñas. En muchos países, es el caso de la Argentina, y me imagino que también en Brasil debe suceder, muchas veces no hay una suficiente provisión de servicios de cuidado públicos y gratuitos, accesibles para la mayor parte de la población, sobre todo para los niños de 0 a 3 años, ¿no? Porque en general después viene la escuela y cuando los chicos van a la escuela ya es medio como que se quedan en la escuela y los padres tienen tiempo para trabajar. Aunque la escuela no es un servicio de cuidado, digamos, funciona de alguna manera para eso también. Y lo que nosotras vemos es que falta espacios de cuidado para esta primera infancia. Entonces, en el presupuesto con perspectiva de género para la Argentina hay orientados fondos de financiamiento para realizar 800 jardines y 300 centros de desarrollo integral para niños y niñas. Quiere decir que lo que estamos haciendo es reforzando la red y el sistema de cuidados en la Argentina para este año y el próximo. Y esto para nosotras es importante por varios motivos. Porque reactiva la economía en la Argentina. Nosotras sabemos que la construcción de hospitales, escuelas, jardines, espacios de cuidado, etcétera, genera empleo en la construcción. Pero no solo genera empleo para poner un ladrillo arriba del otro y armar un edificio, sino que también genera el empleo de las personas que van a trabajar en estos espacios, cuidando a los niños y niñas que van a asistir a estos espacios. Y además también genera otra ronda de empleo nueva que nadie ve cuando miramos estos multiplicadores en términos económicos, que es el tiempo que libera a esa mamá que antes se pasaba 4 o 5 horas en su casa cuidando a los niños y a las niñas sin poder salir, sin poder ir a trabajar, destinado ese tiempo a estas criaturas y que ahora van a poder dejarlas en un lugar en donde van a estar bien cuidadas, con alimento, estimuladas y donde ella va a poder tener un tiempo para terminar sus estudios, para trabajar o para descansar un poco, ¿no? Porque lo cierto es que el día tiene 24 horas y acá estamos hablando de dejar un ratito a los niños y niñas en un espacio de cuidado preparado y organizado para ellos y ellas. Entonces, eso que llamamos infraestructura de los cuidados es una línea muy importante dentro del presupuesto con perspectiva de género y tiene que ver con atender a todas estas dimensiones, generar empleo, profesionalizar las tareas de cuidado de las personas que trabajan en estos lugares y generarles tiempo también a las mujeres para que puedan aprovecharlo de una mejor manera y no estén sobrecargadas con estas tareas de cuidado. Maravilhoso. Natasha, por favor. Vera, eu tenho aqui uma pergunta da Silvinha Chaquian, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. A Silvinha lembra das chilenas, né, que, graças à primeira constituinte paritária, poderão elaborar uma constituição com perspectiva de gênero, na qual meio ambiente, educação, trabalho, saúde sejam agendas definidas por mulheres. E a Silvinha pede a opinião da Mercedes sobre a Constituição chilena com perspectiva de gênero. Yo estoy muy ilusionada con esa constitución chilena, estoy muy, muy ilusionada. En el año 2019 tuve la oportunidad de visitar Chile, justo estaban en estas grandes movilizaciones que hubo para luchar justamente para que esto sucediera, para que ese proceso constituyente comenzara, y además también con los resultados que vimos hace nada más que una semana y media en Chile, donde tantas mujeres ganaron espacios y que incluso pasó algo que nadie se esperaba, que es que muchas mujeres tuvieron que renunciar a los espacios que habían ganado para darle espacio a los varones para lograr la paridad. Es decir, había más mujeres que varones ganándose las candidaturas. Yo creo que el proceso que está llevando adelante Chile es algo muy emocionante. Creo que que eso también es parte de las luchas feministas que hablábamos hace un ratito, que en Argentina han sido transformadoras, realmente transformadoras, que en Brasil esperemos que sigan creciendo y que sigan alimentándose muchísimo porque son necesarias, y que en Chile estamos viendo también los primeros pasos concretos de esa fuerza de las mujeres por transformar un sistema que heredaron de la dictadura,
que no se correspondía ya con la vida de los y las chilenas y que empieza ahora también a buscar más derechos y, como decía, no solamente dando lugar al feminismo, sino también dando lugar a los pueblos originarios y dando lugar a una mirada ambiental que hoy tenemos también que poner en el centro de la escena en toda Latinoamérica, porque sabemos que el impacto ambiental que está haciendo nuestra forma de producción y de consumo está llevándonos por un mal camino, y ahí tenemos también algo que aportar, además, ¿no?, de la perspectiva de género en las políticas y los debates públicos, tenemos que también poner en el centro la mirada ambiental. Mercedes, a gente falou aqui no início da nossa entrevista com você sobre o retrocesso que houve da ocupação das mulheres em postos de trabalho. E isso é notado principalmente em setores que antes eram eminentemente masculinos, mas nos quais a mulher vinha ganhando espaço, na ciência, na infraestrutura, na engenharia, no agronegócio. Como é possível fazer para a gente tentar conter essa sangria, fazer com que a participação feminina nessas áreas que são de conhecimento mais, que exigem mais educação, principalmente, que ela volte a ser importante, que as mulheres voltem a ganhar espaço nessas áreas? Bueno, creo que voy a sonar repetitiva, pero creo que uno de los grandes problemas que la pandemia nos puso a la luz es la crisis de los cuidados, ¿sí? Muchas mujeres hoy están dejando el mercado laboral porque tienen una exigencia en sus hogares con sus hijos e hijas. La carga de tareas que han caído sobre los hogares es la que está expulsando a las mujeres del mercado laboral. Entonces, yo creo que hay debates que hoy por hoy están un poco más saldados. ¿Qué quiero decir con esto? La generación de mi madre o de mi abuela seguramente tuvo menos estudios universitarios, había muchas menos mujeres profesionales, las mujeres teníamos más un rol, ¿no?, de nos tenemos que casar, buscar un buen marido que nos mantenga y tener hijos, y eso era como la máxima aspiración de una mujer. Y una mujer que no lograra hacer todo eso no era una mujer completa, no era una mujer feliz, no era una mujer que querramos ser, ¿no? Eso cambió muchísimo. Y si bien, por supuesto, muchas somos felices, casadas, otras con hijos, etcétera, lo cierto es que la profesión, el estudio, el hacer alguna actividad, algún hobby, alguna, no sé, bailar, escuchar música, etcétera, también son cosas que las mujeres hoy se pueden dar el lujo de querer, de desear, de realizar. Entonces, yo creo que las mujeres hoy estamos muchísimo más empoderadas que antes, tenemos niveles educativos altísimos, estamos capacitadas, formadas, etcétera. No es tanto que no estemos empoderadas y por eso no llegamos, sino que seguimos sin poder llegar porque tenemos muchas penalizaciones a la hora de ser madre, tenemos muchas penalizaciones por ser mujer, por muchísimas formas de discriminación que se sostienen y que incluso se sostienen en las leyes laborales. Para poner un ejemplo muy simple, en la Argentina hoy la licencia por maternidad es de 3 meses y la licencia por paternidad es de tan solo 2 días. Esto quiere decir que cuando una pareja tiene un bebé, el varón tiene 2 días de licencia para retirarse del trabajo y la mujer tiene 3 meses. Eso ya pone a la mujer en una situación muy diferente cuando va a buscar trabajo, porque cuando se presenta un lugar para ofrecerse como trabajadora, enseguida le van a preguntar si va a tener hijos, si tiene hijos, si va a pedir licencia, si no, qué va a hacer con su vida, mientras que al varón eso no le pasa porque son 2 días. Entonces digo, el mercado mismo y las instituciones y muchas de las leyes que nosotras tenemos todavía en el sector público expulsan a las mujeres de los espacios de trabajo. Entonces ahí también tenemos que trabajar para actualizar esos mecanismos para que den lugar a las nuevas formas de organización familiar en la que vivimos, ¿no? Porque nuestra sociedad cambió, ya no tenemos la misma familia o núcleo familiar que teníamos en los años 60, ¿no? Familias numerosas, con muchos hijos e hijas, con la mamá y el papá con roles muy definidos, la mujer en el hogar, el varón saliendo a buscar el pan, ¿no? Hoy en general tenemos muchas familias en las cuales tanto la mujer como el varón trabajan y trabajan al mismo ritmo, solo que todavía las mujeres hacen todas las tareas domésticas y del hogar
a las que los varones no se han sumado al mismo ritmo. Es decir, las mujeres se han sumado muchísimo al mercado laboral, han empezado a tener profesiones, estudios, carreras, etcétera, pero los varones no se han sumado a las tareas dentro del hogar. No lavan los platos al mismo nivel, no le dedican el mismo tiempo a los niños y niñas, no le dedican el mismo tiempo a las personas con alguna enfermedad, no le dedican, entonces ahí tenemos un tema. Yo creo que lo demás, por lo menos en Argentina, las mujeres tienen mayores niveles educativos que los varones en los últimos 15, 20 años. Entonces, creo que la crisis de los cuidados es la que todavía sigue siendo la piedra en el zapato y es la que tenemos que empezar a trabajar y remover para poder abrir un poco más los caminos y hacer que varones y mujeres puedan trabajar y puedan salir al mercado laboral y tengan las mismas oportunidades. Ótimo, eu agradeço então imensamente a Mercedes por ceder o tempo dela e contar essa experiência tão inovadora aqui para as nossas líderes que participam do Summit. Agradeço demais a minha parceira, Natasha Cortez, por dividir comigo essa entrevista. E agora eu chamo a Valéria para que ela possa continuar a programação do nosso primeiro dia de evento. Valéria, o palco é seu. Obrigada a vocês três. Obrigada, viu, por tudo. Querida. Esse encontro é importantíssimo.